en el Drive. Ah, perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces. Quiero cortar. Lo que habíamos visto la semana pasada era la ecuación fundamental. Acuérdense, chicos, lo que yo les dije. Véanla, repásenla, jueguen con las variables, vean cómo se conforman, porque las vamos a usar muchísimo durante todo el cursado. Bueno, yo les voy a compartir acá el PDF. Y vamos a terminar. Bueno, para terminar el tema, que un poco ya lo estuvimos hablando, así que, y en los dos, en la bibliografía está bien clarito. Después vamos a ver cada variable en particular, lo que, con todo su desarrollo, su comportamiento, cómo influye. Ahora es brevemente una definición de cada una de las variables que componen la oferta y la demanda. Bueno, por el lado de la demanda, a ver si se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve? Bien. Bueno, por el lado de la demanda, ¿qué tenemos? La primera variable es el consumo. Es la variable más importante, oscila entre el 65 y 70% del PBI. ¿Qué representa? Es el consumo, incluye también bienes durables y bienes no durables. Los bienes durables son electrodomésticos o automóviles. ¿Que compren quién? Las personas para el uso del hogar. Generalmente se dice la familia, no tenés familia, pero tenés un hogar es que se usa en el hogar. Pueden ser durables o no durables. Lo único que no se considera como consumo es la construcción de la vivienda. La construcción de la vivienda se la considera inversión. ¿De dónde proviene? Va a provenir, como vimos en la clase anterior, del ingreso disponible. El ingreso disponible, lo único que tenemos, lo destinamos a el consumo o el ahorro. La inversión. La inversión por excelencia, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Es la compra de bienes de capital, o sea, bienes que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Chicos, cuidado acá con una... Hay uno que puede apagar el micrófono, please. Bueno, ahí está. Bueno, tengan cuidado de no confundirte. Les voy diciendo algunos errores comunes que encuentro a veces en los exámenes. No confundan inversión con insumos. Si yo compro una máquina, si yo compro incluso un escritorio y lo utilizo ¿por qué? Porque indirectamente en el escritorio voy a poner la computadora de donde voy a llevar el panel de control de la empresa y voy a planificar qué se produce, qué no, cuánto, calcular costos, lo que sea, es una inversión que yo realizo. Por más que, o sea, la maquinaria no es solo esa a lo película de Chaplin, donde por un lado tiene un hueco que entra la materia prima y por el otro lado sale el producto terminado. O sea, inversión es toda la compra de bienes que realiza la empresa para producir. Pero, por ejemplo, si yo compro combustible, el combustible es un insumo que va a estar cargado en el producto final. ¿Se entiende? No es una inversión la compra de combustible, es un insumo. No es ninguna de las variables. Si hago pan, compro harina, también es un insumo de la misma manera. La compra del horno nueva. Acuérdense que las variables, el PBI es producto hecho en ese periodo. Si yo soy panadero y compro un horno usado, está bien, yo ahora tengo un horno más. Desde el punto de vista microeconómico, mi situación cambió, pero desde el punto de vista macro, ese horno ya estaba computado en el capital del país. Entonces no es una inversión. ¿Por qué? Porque yo tengo hoy uno y hay otro panadero, el que me lo vendió, que lo dejó de tener. Entonces, a nivel agregado macro, a nivel del total del país, sigue habiendo un horno. Va a aumentar la inversión si yo mando a fabricar otro horno o importo un horno nuevo. Ahí hay como inversión un nuevo horno.
¿Se entiende esa diferencia? O sea, esas dos cuestiones. Cuidado con lo que es insumo y cuidado con lo que es bienes de capital. Por excelencia, la inversión es la compra de bienes de capital, bienes para producir, directa o indirectamente. O sea, incrementa el capital físico del país. Entonces, tenemos maquinaria, medio de transporte, las construcciones que les dije, todo tipo de construcciones, incluidas la de la familia para vivienda. Y el aumento de las existencias, que es esta inversión no planeada que algunos me habían preguntado, ¿se acuerdan que lo hablamos? ¿Qué pasa si yo produzco algo y no lo vendo en ese periodo? Eso es una inversión no planeada, positiva. Cuando si lo vendo al otro periodo, va a ser una desinversión y ahí se van a compensar las cuentas. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen las empresas. El gasto público. El gasto público es la compra, acuérdense que estamos mirando siempre desde el lado de la demanda. Consumo es la compra de las personas para el hogar, la inversión la compra de bienes para las empresas y el gasto público es la compra que hace el Estado para cumplir sus fines. Compra de bienes y servicios que se destinan a las necesidades. Acá hay incluso lo trata muy bien Fisher y Dornbusch, léanlo bien, o sea, repasen un poquito ahí entre el concepto de inversión y gasto público. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la educación? Lo que se gasta en salario, lo que se gasta en mobiliario. ¿Qué es la educación? Mobiliario, no la construcción. La construcción ya sabemos ya que es inversión. Pero todo lo que se gasta en educación, gasto en un sentido, es gasto público, por eso. Y ahí viene la discusión, a ver, no seamos tan... No, pero viste, porque los economistas consideran la educación como un gasto y no es un gasto, es una inversión a futuro, no es así. Es una forma de denominarlo para que se ajuste a... Primero para que sea uniforme. Acuérdense que las Naciones Unidas son las que dictan la pauta como para que todos veamos lo mismo. O sea, el gasto público en sí no es malo, lo que es malo es el mal gasto público. Y como es algo que se agota y no incrementa el stock de capital, entonces se lo considera como gasto. Pero obviamente que para analizar la educación es una inversión a futuro y como vimos ya en el largo plazo, la educación es un factor muy importante y determinante del crecimiento. O sea, no se enreden con esas cosas. Si construye algo el Estado es inversión. Si compra bienes y servicios para brindar... Para la satisfacción de las necesidades sociales es un gasto. Y no se le está menospreciando a la educación por llamarla los gastos que apuntan a la educación porque se le esté llamando gasto a eso. No subí, pero le subo ahora. Termino el tema y le subo completo. Me están preguntando por el... Que están incluidos ahí en el gasto de todos los sueldos, profe, de los funcionarios, ¿no? Sí, por supuesto. Todo gasto que realiza el Estado, toda compra de bienes y servicios, y los sueldos son pagos por poner la fuerza laboral a disposición del Estado. Está todo incluido. Ese es el gasto público. Lo que no está incluido son las transferencias. O sea, la construcción no, porque sabemos que es inversión. Las transferencias, acuérdense que yo les había dicho, las transferencias no exigen una contraprestación, por eso no forman parte de la demanda. O sea, cuando yo pago un sueldo, supuestamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando estoy pagando un sueldo a un funcionario o a un empleado, lo que estoy haciendo es generando un servicio, porque lo que le estoy pagando, si le estoy pagando a un policía, ¿no es cierto? Ese policía lo que hace es, a usted le brinda gratuitamente, pero en realidad no es que es gratuitamente, o sea, el Estado es el que le pagó para que ustedes tengan el servicio de seguridad. Entonces, hay una contraprestación de su oferta, ¿no es cierto?, de poner el servicio a disposición del Estado, se genera, o sea, se genera ese servicio. Hay una identidad entre el producto y el ingreso. Se le pagó a alguien y generó un servicio de seguridad. Y así con todo. A un médico es más fácil.
Le pagué en el hospital público, los médicos no atienden gratis, o sea, el servicio en general, ¿para qué? Para las personas de escasos recursos, que no tienen cobertura médica, etcétera, etcétera, puede ser gratis o no. Supongamos que generalmente es gratis, pero obviamente que el médico cobra, de algo tiene que vivir, y bueno, el Estado le paga su servicio de prestación de salud para que él la brinde gratuitamente a la población. Ahí sí hay una identidad. Se hizo un pago y se generó un componente de la demanda que es el gasto público. Cuando yo pago una jubilación, un fondo de desempleo, ahí no estoy pidiendo una contraprestación, entonces no se genera un servicio. O sea, no se genera un componente del PBI. Ni un bien ni un servicio. Si le compro algo, si le compro papeles a una librería para que se usen en la administración pública, sí, ese ejemplo es lo más fácil que hay. En los servicios, si yo simplemente le doy plata sin exigirle una contraprestación, no generé un servicio. Sí, después va a tener la gente en su totalidad más dinero para el ingreso disponible, pero no hay una contraprestación directa, entonces no se generó un servicio, no hay un gasto. Gasto es cuando hay un servicio. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió esta diferencia? Perfecto. Sí, profe. Cualquier cosita, pregunten, repasen. Por favor, chicos, las variables como el Padre Nuestro, porque en todo el desarrollo de la materia lo que utilizamos las variables. De hecho, los problemas macroeconómicos se solucionan a través de estas variables. O se agravan a través de ellas también. Un aumento excesivo del gasto genera déficit y el déficit genera, si lo tengo que financiar emitiendo, me genera inflación. Si hay inflación no hay ahorro, o sea, por eso entiendan bien las variables. Bien. Acá. Y las exportaciones netas, nosotros vamos a empezar a ver, ahora le anuncio nomás. Aparte son sencillas de entender. Nosotros vamos a ir viendo el modelo gradualmente, vamos a partir de una economía cerrada. Cerrada es que todavía no contemplamos cómo influyen las exportaciones netas dentro del modelo. Después sí, bueno. Pero obviamente que existen, o sea, el mundo interactúa comercialmente entre sí. Argentina es uno de los países más cerrados del mundo, por eso también tenemos los problemas de crecimiento que tenemos. Bueno, dentro de las exportaciones netas que tenemos, la compra de bienes para exportar. Esas son las exportaciones. La compra de bienes y servicios que se exportan al resto del mundo. ¿De qué va a depender? Del tipo de cambio, de la renta del país que compran. Si hay recesión, las exportaciones caen. Y ahí les pido, por eso les digo, siempre tengan a mano el anexo estadístico que les pasé de econométrica, y van a ver ahí cómo en el año 2020 las exportaciones argentinas se desplomaron. ¿Por qué? Porque el mundo con la pandemia se encerró, cayó el nivel de actividad y por ende cayó el nivel de exportaciones. Ahora hay una proyección de tener mayores exportaciones porque el mundo se está recuperando tibiamente. De hecho, la Argentina también va a tener un rebote. Y así también las importaciones. Las importaciones no son parte del producto, son parte de la oferta de los bienes que hay. Acuérdense la ecuación fundamental. Pero no son parte del producto porque las importaciones no son bienes y servicios producidos en el país. Entonces, al total de lo que se consumió, si yo compré un auto, ¿figura en el consumo? Sí, figura en el consumo, pero compré un auto importado, ojalá, me compré un BMW. Ese auto, por un lado, a mí se me contabiliza como consumo, porque lo compré para uso personal. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, es un auto importado, no cumple con la definición de PBI, que es bienes y servicios producidos en el país, en el periodo determinado. Por eso se resta, entonces, consumo un auto, menos importación de un auto, me queda en cero. No existe a efectos del cálculo del PBI ese auto contabilizado. ¿Se entiende cómo opera esto? ¿Sí? Perfecto. Bueno.
Ya habíamos visto las variables. Antes de ver índice de precio. Bueno, dijo, ahora sí, agarren el práctico y vamos a ir, esto es buenísimo desarrollarlo en el pizarrón, pero no tenemos pizarrón. Así que vamos a hacer una cosa. Abran todos el práctico, vamos a ir viendo pregunta por pregunta, sobre todo los primeros prácticos son teóricos, son conceptuales, y cuando lleguemos a un práctico numérico yo voy a abrir un Excel y vamos a ir resolviéndolo en el pizarrón, o directamente, en el pizarrón, en la pantalla, o directamente les, ¿cómo es? Esperen que quiero, ahí está. O directamente les voy pasando el resultado y quiero que ustedes lo vayan calculando. Así que tengan a mano el práctico y una planilla Excel. Bueno, esa es la ventaja que tenemos de dar clase online. O sea, si ustedes lo están viendo desde una PC y no del teléfono, digamos que es mucho más práctico desarrollarlo vía Excel que estar con la calculadora. Vamos a los prácticos entonces. Práctico 1, punto 1. Ya les aclaro, lo que son noticias o datos, le digo de la ubicación y después las vamos viendo con el tiempo, o sea, porque si no acá tenemos para hablar 20 horas de las primeras 2 o 3 preguntas y no tiene sentido todavía si ustedes no avanzaron mucho en la materia. ¿Qué cuestiones macroeconómicas han sido noticia últimamente? Se van a Google, noticias, cual que quieran, y entran a negocio, Google lo pone como negocio o pone noticia económica, y le habla, por ejemplo, del dólar blue. El dólar blue a cuánto cerró, y nosotros tenemos un grave problema con esa variable, pero es una noticia que afecta a la macroeconomía. Sí. Sí, lo del canal, sí, lo del canal. A ver, bueno, vamos, ustedes vayan preguntando y vamos hablando. Yo esto quiero que ustedes hagan un ejercicio. Es muy importante en economía. Y en esto yo les recomiendo, miren, les voy a recomendar al que le interesa una economista, la directora de Ecogeo, Marina Dal Poyetto, así se escribe. Realmente es espectacular. Me acuerdo si no era con doble T. Esperen un segundito. Y con doble T. Agréguenle una T ahí. Bueno. Yo realmente sigo mucho ella tiene una consultora muy importante que era el estudio Bain anteriormente. Bain era un economista histórico de la Argentina. Parece que tuvo unos problemas de salud. Yo la última vez lo vi bastante deteriorado y es como que ella está a cargo ahora. Mujer de perfil muy bajo, digamos, no la van a ver en los programas haciendo escándalo y eso, pero lo que tiene, si ustedes empiezan a leer los artículos de Marina, o sea, realmente, o las entrevistas que le hacen, o sea, la capacidad que ella tiene para reflejar en las notas los mecanismos de transmisión es fantástica, entre todas las variables. Eso a mí me gusta mucho leerla, o sea, realmente no, subió el dólar, entonces va a pasar esto y la tasa va a ser esto y va a repercutir de esta manera y el empleo esto, o sea, tiene una capacidad de relacionar en el momento, ¿no es cierto?, la reacción que genera el movimiento de una variable que es espectacular. A mí me gusta mucho leerla, después eso es a criterio de cada uno. Ya le dije que nosotros no tomamos actualidad, sino que es para ilustrar la clase. Realmente es muy bueno leerla, Marina Dal Poyetto. Bueno, por ese enfoque, porque si no después tienen lo que te dan noticias desde un enfoque ideológico, y si son liberales y hay una medida de
control, de regulación, es un desastre, va a terminar mal, pero ahí ya están anteponiendo un enfoque ideológico. O si es oficialista, no, esta medida está bien porque la hizo el gobierno y está bien, voy así con todo. Por eso a mí me parece que Marina del Poyeto, hay varios, pero me gusta mucho ella porque no la veo con un enfoque muy de tablero de control. Toco esto y me repercute acá y me va a afectar acá y voy a tener que tener cuidado con esto. O sea, por eso les recomiendo particularmente a ella. Bueno, entonces, la inflación, como siempre, sí, el principal problema que tiene la Argentina es la inflación. Nosotros somos el tercer país en el mundo. El primero es un país europeo, es un país africano que está en una situación de guerra. No es comparable. Después viene Venezuela y después nosotros. ¿Por qué afecta? Primero que ustedes ya vieron esto en la clase con Isabela. ¿Por qué es uno de los principales problemas? Porque te altera todo el nivel de precio. Y se termina perdiendo. Vamos a ver después el tema, obviamente, que se ve en profundidad el tema. Pero yo ya les expliqué brevemente que si hay inflación, la gente no ahorra. ¿Por qué? Porque guardar la plata y sobre todo si lo que te ofrecen, la alternativa que te ofrecen los bancos, con el riesgo que implica poner plata en los bancos en Argentina, de que por ahí venga un corralón cuando hay época de crisis, o sea, que el Estado te los confisque, o sea, si no hay ahorro, o sea, el ahorro va a haber si yo veo que mínimamente puedo mantener el valor de lo que ahorré e incluso ganar un poquito. Si la inflación es más alta que la tasa de interés y me da un plazo fijo, no voy a ahorrar. Al menos no voy a ahorrar en plazo fijo. Voy a hacer lo que hace todo argentino. Compra dólares y lo guarda bajo el colchón. Bueno, eso no es ahorro. Yo ya les expliqué. O sea, no se computa. El ahorro tiene que ir por identidad a la inversión. Si no, no es ahorro. Bueno, si no hay ahorros, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Por eso es el problema. Este año, bueno, el gobierno quiere llegar a cumplir la meta que fijó en el presupuesto de un 29% de inflación. Si se van a econométrica, la proyección de inflación, véanla ahí, le da un poquito bastante más que eso. Ojalá que llegue al 29, sería una baja muy importante, pero si se analiza la inflación de los 2 primeros meses del año y cuando salga el dato del tercero, yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil que podamos cumplir esa meta. Y la inflación siempre es un problema, sobre todo si no tenemos alternativa para que la gente ahorre y si por otro lado los asalariados no pueden actualizar su sueldo en base a la inflación, consumen menos, se cae el consumo y se cae el PBI, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Bueno, la inflación como siempre. El canal de Suez sí, también fue un problemón. ¿Por qué un problemón? Y porque aparentemente el mundo se iba a quedar con desabastecimiento. ¿Ustedes qué saben del desabastecimiento de mercadería? Por un lado que bueno, iban a caer las importaciones, pero se podía complicar nuestras exportaciones. Y por otro lado, cuando hay escasez de bienes, los bienes tienden a aumentar los precios. Esto ya es un tema micro, que ustedes ya lo tienen bien claro. Bueno, el ministro anunció un crecimiento del 7% y ojalá que así sea. Sí, a ver, yo le explico algo. Esto sí es mi percepción personal, pero varios coincidimos en eso. No vaya a esperar de un ministro. No está mal que el ministro sea optimista porque el ministro tiene que ser optimista. Pone que es el ministro, ¿no es cierto? Y tiene que transmitir esperanza. Pero yo no creo que, o sea, yendo a las estimaciones serias, y si yo les doy econométrica, porque econométrica siempre se mantuvo al margen, digamos, de las disputas, de estas disputas electorales, o sea, lo que estoy viendo es que el PBI sí, un 6,7, 7%, sí, ojalá. Ojalá que tenga ese rebote, pero acuérdense que el año pasado se cayó un 9,9, o sea, tendría que haber un muy buen desempeño el año que viene como para volver a lo que estábamos el año pasado, que ya de por sí era un año malo. El tema de la segunda ola, sí, por supuesto que va a afectar. O sea, la segunda ola afecta a la inversión. La inversión es el componente más volátil de la demanda. No quiero profundizar mucho porque vemos todo el tema de inflación, pero yo les digo esto. Es la variable que más se mueve y ustedes la pueden ver estadísticamente como, por ejemplo, en la crisis del 2001, el consumo se cae poco. Obviamente que se cae. Hay gente que pierde el trabajo y deja de consumir o disminuye su consumo.
Pero, epa, sí saqué, pues ya no estamos viendo el PowerPoint, vamos a resolver los prácticos. El consumo se cae, pero si la gente deja de consumir, se muere. En cambio, la inversión es una decisión de los empresarios que está basada en la tasa de interés, en el tipo de cambio, en un montón de cosas. Básicamente, en síntesis, ¿en qué está basado? Ustedes, si son empresarios, ¿cuándo van a realizar una inversión? Si ustedes tienen un secadero de hierba, ¿cuándo ampliarían ese secadero? ¿Le pondrían otra máquina más para producir más? ¿O si tienen un aserradero, comprarían más máquinas? Cuando ven que hay perspectiva de que la demanda crezca, entonces ustedes tienen una oportunidad de negocio ante un contexto de crisis y digamos de que si vuelve la pandemia, o sea, si la pandemia se agrava, si hay más gente enferma, si vuelven las restricciones, yo lo que sé indirectamente, esos son los mecanismos que tienen que buscar. ¿Cómo me afecta las variables? Y bueno, la pandemia es una enfermedad, es algo biológico, médico. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, ¿cómo afecta a la gente? Y a la gente la encierra y la hace disminuir su consumo. Y si disminuye su consumo, sí, directamente también va a disminuir la inversión, porque los empresarios no van a invertir si no hay expectativas de crecimiento del consumo. ¿Se entiende? Así analícenla. O sea, acá hay un problema y bueno, el problema, ¿cómo me afecta a la variable? Indirectamente. Entonces, nosotros tenemos todos los problemas macroeconómicos, tenemos todo. El desempleo, nosotros acá decimos el desempleo no es tanto la pobreza. Nosotros hoy tenemos un desempleo que anda en el 11%, ya es bastante elevado. El desempleo en Estados Unidos medio es del 5% y muchos años bajó de esto. O sea, siempre se consideraba que Estados Unidos la tasa de pleno empleo. ¿Por qué? Porque hay una parte que siempre va a estar. Nunca va a haber un desempleo cero porque siempre hay uno que le están echando el trabajo o está cambiando de trabajo. Y bueno, en ese momento queda desempleado. Pero es baja la tasa. Ese es el desempleo friccional. Ahora, una tasa del 11%, yo les cuento algo. Analizando la historia argentina, ustedes pueden ver desempleo, evolución histórica en la Argentina, en cualquier lado. En la Argentina el desempleo siempre fue bajo, inclusive en épocas muy críticas como la hiperinflación, el desempleo no superaba el 15%. El desempleo se agudiza en la Argentina en los 90, con lo que algunos llaman el neoliberalismo. Para mí, para varios autores, no es para mí, sino para varios autores, eso no es neoliberalismo. El neoliberalismo es otra cosa, eso estaba mal llamarlo así, pero que trajo un cambio estructural muy grande en la economía, o sea, el plan de... No la convertibilidad en sí, sino un montón de medidas que hacían, sobre todo la apertura económica. Lo que pasa es que una cosa va con... El desempleo va con los sueldos bajos, necesariamente. Cuando veamos mercado de trabajo van a ver que es así. El desempleo en la Argentina empieza a ser un problema grave en los 90. Antes no había desempleo, un desempleo del 5% era altísimo, hoy estamos en un desempleo del 11%. Ha llegado a 14% en la época del efecto tequila, llegó al 20% en la crisis del 2001, 20% es una barbaridad de desempleo. 2 de cada 8 personas de la población económicamente activa están desocupados porque quieren trabajar, es terrible. Encima les cuento, les adelanto nomás, si ustedes ven ese documento de econométrica, donde habla de la tasa de desempleo, ahí tiene un grafiquito en la página 22, que van a ver que dice, tasa de desempleo oficial 11,7%. Ajustada por la caída del empleo, 21%. Ay, ¿cómo es esto? Porque ya vamos a ver cómo se mide el desempleo, pero les adelanto esto. Una persona que se le dio el IFE ya no se la considera desempleado para las estadísticas. Ahora, la realidad es que de fondo, ya lo estamos viendo ahora, vos no podés mantener a IFE la población porque ¿de dónde estás sacando la plata para el IFE? Emitiendo y te está generando inflación. Entonces, toda prestación, toda transferencia que realiza el Estado pone a las personas como inactivas, no como desocupados, pero en realidad el desempleo termina siendo mucho más alto si lo queremos ver así en el sentido académico de qué es lo que significa desempleo. Persona de la población económicamente activa que está queriendo trabajar y no consigue trabajo. Es un problema grave que está teniendo la Argentina. ¿Por qué? Por muchos motivos, ya lo vamos a ver uno por uno.
pero es un problema complicado. Y vamos a ver que a medida que aumenta el desempleo, los salarios más se caen. ¿Por qué? Porque hay mayor disponibilidad de mano de obra. ¿Por qué? Oferta y demanda, chicos, como siempre le digo. Hay mayor oferta de trabajadores porque hay muchos desocupados, entonces a mayor oferta es menor el precio. ¿Y cuál es el precio de la oferta del trabajo? Y el salario. Sigan siempre, cuando ustedes quieren entender qué está pasando, por qué el salario es bajo, el salario es un precio. Y si es un precio, entonces quiero ver cómo está la oferta y la demanda de ese mercado. Y sí, si hay mucha oferta y poca demanda, y hay poca demanda porque las empresas no están invirtiendo, entonces necesariamente va a ser bajo. Siempre explica. Y ahí puede intervenir el Estado, regular un poco, más, menos, pero yo les digo, si ustedes utilizan el modelo más básico que es oferta, demanda y precio para analizar cualquier problema económico, van a encontrar respuesta. Van a encontrar la respuesta. Bien. ¿Por qué el dólar sube? No es que el dólar sube, el peso baja, porque se emite mucho y hay mucha oferta de peso que quieren comprar muchos dólares y mucha demanda de dólares, entonces el dólar tiende a querer subir. O sea, pero no está subiendo, profesor, está en lo mismo. Y sí, está en lo mismo porque artificialmente el Banco Central te mete un cepo acá, otro acá, te prohíbe hacer un rulo, te prohíbe esto que lo otro, pero si liberás la fuerza, el dólar se va a las nubes. Si no, a ver, tía, tengo una... Sí, te escucho. Escribime porque se escucha mal. Hola. No te escuché más. Bueno, las noticias las vamos viendo en el tiempo. O sea, por eso, las noticias pónganlas ustedes y completen ustedes. Vamos al punto 2. ¿Por qué es importante diferenciar una variable de stock de una variable de flujo? Analice el siguiente caso. Roberto tiene bajo su colchón 1.000 mensuales. Él realiza transacciones económicas que implica ingresos por 100 y egresos por 200. ¿Qué sucederá dentro de 10 meses? A ver un poquitito. O sea, la respuesta del desempleo la... ¿Por qué el dólar blue está más barato que el oficial? Si siempre fue al revés. En realidad, no es que el dólar blue esté más barato que el oficial. Está más barato que el oficial más todos sus impuestos. Porque hay una alternativa que es mucho más rentable que le está dando el Banco Central, que es a través de colocación de bonos, que es mucho más rentable que la demanda de los que pueden acceder a ese dólar. No es que... Es muy particular eso, ¿eh? El dólar oficial hoy está a 90 y alguito. Y el dólar blue 140. Sigue estando más caro. Lo otro es un pago a cuenta que se hace. En España el euro tuvo un efecto en el desempleo. Sí, tuvo mucho efecto. Cuando nosotros veamos, esto le anticipo nomás. Aparte no digamos que es un poquito complejo de entenderlo ahora. No sé si leyeron esos papers de Sebastián Edward que les mandé. Vieron que son papers, son relativamente sencillos de entender. Hay un tema, cuando vos tenés un tipo de cambio fijo y tu economía no es competitiva, desempleo vas a tener. O sea, el euro está diseñado en base a un paper de un premio Nobel, Robert Mundell, que se llamaba las áreas monetarias óptimas, donde le hacía una explicación de que si vos tenés un tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, eso es la solución para la estabilidad y el crecimiento económico. Bueno,
El euro, les digo que tuvo una crisis tremenda, tremenda, tremenda en los años 2000. Tremenda porque Grecia casi sale del euro, España casi sale del euro, se le llamaba los PIGS en ese momento, era Portugal, Grecia, España e Irlanda, donde no le quedaba otra opción, o salían del euro. ¿Por qué? Porque el euro era una moneda cara y ellos no eran competitivos. Es un poco sí lo que pasó en la Argentina, es un poco lo que pasó. Entonces le generó un alto desempleo que la única manera de contenerlo era vía endeudamiento. Pero al final de la película, todos los países europeos que no eran competitivos se fueron alineando y fueron bajando su gasto, por ende el costo del país. En realidad Europa no quiere salir del euro. O sea, ¿por qué? ¿Le generó desempleo? Sí, entonces hay que salir, sí, pero capaz que vieron que en la Argentina, o sea, es conveniente solucionarlo por vía de la búsqueda de la eficiencia que salir y otra vez volver a caer en la inflación. Si vos no sos competitivo, un problema va a tener, o tener desempleo o tener inflación. Entonces, creo que la idea es tratar de ser competitivo, no tener un problema o el otro. Y si vos querés salir del desempleo, pero entras en la inflación, y bueno, a la larga seguís teniendo un problema. Es un tema. Pero después, la verdad que se ganó fácil el premio Nobel, porque el paper de las áreas monetarias óptimas es cortita y es entendible así, pero es muy lógico. Sí, bueno, gracias a eso se hizo el Tratado de Maastricht y ahí está la Unión Europea, que tuvo muchos problemas, pero hoy aparentemente se reencamina, sacando la pandemia. En la pandemia todos la pasamos mal. Y tenés que tener la misma moneda España, que es un país medio latino, así como nosotros, que le gusta laburar poco, o laburan menos que un alemán que es súper competitivo y eficiente. Pero estos son rasgos históricos ya. O también un italiano contra un inglés. Inglaterra sí, estaba ahí que... Inglaterra nunca formó parte de la zona del euro, sigue con su libra, pero entonces tiene estas cositas, o sea, tenés que ser competitivo. Si vos vas a tener la misma moneda que el otro, tenés que tener una economía similar al otro o ponerte como desafío llegar a ser el otro. El último ministro de Economía, con esto le cierro para se me va la hora, el último ministro de Economía de la convertibilidad, del periodo de Menem de convertibilidad, fue Roque Fernández, y él hablando decía que sí, en realidad se decía que que había un atraso cambiario, pero ese atraso era poco calculado, así hizo el cálculo, ahí era del 7% nomás. Y como los precios habían bajado en el 99, con el tiempo se iba a corregir. O sea, como que si nosotros aguantábamos en convertibilidad y los precios bajaban un poco, en la Argentina en pesos convertibles, nosotros podíamos seguir en la convertibilidad y no tendríamos la inflación. O sea, eso dependiendo. En realidad es una verdad media, porque es cierto que a ver, todo depende como uno haga el cálculo. Vamos a suponer que la palabra del ministro era el cálculo objetivo de que el atraso cambiario era el 7%, pero era el 7% con respecto al dólar. El dólar en el 99 estaba recontra apreciado contra el resto de las monedas del mundo. ¿Sí? ¿Alguien que por favor cierre el micrófono? O sea, entonces, y nosotros lo que necesitamos es ser competitivos con Brasil, o sea, con el real. Entonces, sí, teníamos un atraso del 7 contra el dólar que ya es grave. ¿Y cuánto teníamos contra el real? El atraso contra el real después que el real había devaluado era importante. Era importante. Y ese era nuestro principal mercado. Entonces, cada uno te cuenta la parte como te la quiere contar. Bueno, vamos a el ejercicio entonces. Esto, chico, es... Ay, yo no quiero. Esto es así, o sea, tiene 1.000 pesos, decía. Es el stock. Tiene ingresos
100 pesos durante 10 periodos, ¿no? Tiene... No les pregunté. ¿Se ve el Excel que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, ¿Cómo que es Sí, diferente, profe. chicos? Sí, profe. ¿Pero cómo que es diferente? ¿Qué es lo que me están diciendo? El punto 2. Pasa que están leyendo el Drive, profe, y ahí mandaron al grupo el trabajo. Y algunos puntos son diferentes. A ver, mándenme el que tienen. Bueno, igual le termino este porque está. Sí, profe, ese está, el que mandaron al grupo es del 2016, el año. Ah, no. Bueno, este La es nuevo. Bueno, práctica. igual acá no hay mucho problema. De última les digo las consignas. Egresos. Entonces acá tenemos 1000 inicial más 100 de ingreso. Esto es esto nomás, menos 100. Espérenme un cachito. O sea, lo que le está mostrando es que al otro mes le queda... El periodo. 10 periodos era bueno, hacen un periodo más. O sea, ¿qué es lo que les está mostrando? Esta persona tenía un stock de 1000 pesos, pero en su flujo los ingresos eran menores que los egresos. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo al final? Le termina consumiendo el stock. En 10 periodos termina siendo 0. Eso es lo que le quiere mostrar. Lo importante que es, o sea, la diferencia entre variable de flujo y variable de stock y cómo una termina afectando a la otra. Eso se trata del práctico, no es más que eso. Háganlo ustedes. Sencillito. Variable de flujo es una cantidad medida por unidad de tiempo, acuérdense eso, ¿sí? Conviene esa variable analizarla por el tiempo, y la variable de stock es medida en un determinado momento de la foto. El stock de este tipo era 1000 pesos. Su flujo era, por un lado, 100 por mes de ingreso y por otro lado, 200 por mes de egreso. Y así termina afectándole. Se quedó con un stock. Al periodo 9, 100. El periodo 10 no va a tener nada porque se le va. Al periodo 11 va a terminar negativo. Bueno, ahora punto 3. ¿Cuáles de las siguientes variables son consideradas de flujo? Acá analicemos, o sea, yo le voy diciendo y el que no entiende me escribe y vamos analizando. Acá yo les preguntaría de a uno, pero... El descenso del desempleo es una variable de flujo de stock. Es de flujo, porque el descenso lo vamos viendo a través del tiempo. Se va produciendo en un periodo determinado. No es algo que ocurre en un día y yo puedo ir y contar cuánto es el descenso. O sea, puedo ir y decir, hoy veo que el descenso del desempleo de los últimos 10 años o del último mes fue del 3% porque ya salimos de la cuarentena, entonces otra vez la gente volvió a trabajar algo. Pero ese descenso se produjo durante un periodo de tiempo, no es un momento determinado. Bueno, yo les dicto, no sé qué decir, pero... Saquen el del aula virtual, está el práctico actualizado. Igual les voy preguntando ahora, después lo completan y después les subo.
Igual ya mandaron al grupo el que está este Ay, profe. bueno, ocupen ese entonces. No, 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 Sí, no. sí, lo que estaba mal era el que estaba en el drive. Sí, estaba, se le agregaron ejercicio nomás eso. Así que no, no chillen. Bueno, Claro, pero el la del drive es población diferente. activa. Sí, la población activa. ¿Qué es flujo o stock? Stock. Stock es la población que la cuento en un momento determinado, punto, no vamos a discutir mucho. La cantidad de divisas del Banco Central también es un stock. Voy, entro al Banco Central, abro la caja fuerte, miro cuánto hay, menos 1.000 millones, más o menos. Epa, y no era que hay 40.000 millones, sí, pero esto es el swap con China, esto, lo otro, no queda nada. Disponible para vender al público, no hay. O hay poquitito ahora. El número de automóviles vendidos. Ahí también, visto así, también es un flujo. Porque es la venta de los automóviles que se produce en un determinado momento. Por ahí ya no hay más esos automóviles. De hecho, fueron vendidos. Pero se produce durante un periodo determinado. La cantidad de turistas que visitan un año también es un flujo. Porque si vos vas el 31 de diciembre a ver cuántos turistas visitaron la Argentina en el año. 1 millón de turistas, pero ¿y dónde están? Y no, porque algunos ya se volvieron, quedaron 2.000, 3.000 que llegaron ayer nomás, pero el resto, entonces ahí también es un flujo, porque es lo que se produce en el periodo de tiempo. Bien. Vamos al otro. Acá sí. Quiero que lo vayamos haciendo juntos, chicos, ¿sí? Así van aprendiendo el cálculo. El punto 4 del práctico que recién pasaron. Considere una economía compuesta únicamente por los que hornean pan y los que producen sus ingredientes. Suponga que la producción de esta economía es como sigue. 1.000.000 de panes vendidas en 2 unidades cada una. A 25 cada paquete. 1.000.000 de panes, pero cada paquete tiene 2 panes. 600.000 kilos de harina vendido a 2 unidades por kilo, siendo el valor de cada paquete 6 pesos. El paquete vale 6 pesos, no el kilo. Esas cositas tengan en cuenta porque ahí una vez se hace rápido y uy, se comió. Y 50.000 kilos de cada uno de estos ingredientes, levadura, azúcar, sal, etcétera, etcétera. Cuyo respectivo valor unitario asciende a 2,5. Bueno. La harina, levadura, azúcar y sal se venden únicamente a los panaderos. Esto quiere decir que no hay otra demanda final. O sea, no es que el azúcar va... Este es el supuesto. O sea, no hay gente que compra azúcar. Eso siempre le tenemos que aclarar. O sea, no es que le vamos a decir, no compró. No, esos supuestos tienen que estar. Eso quédense tranquilos. Pero una vez que tienen todos los supuestos, bueno, calculen. No hay otra demanda final que los panaderos que hornean pan. O sea, lo único que sale de esta economía es pan. Todo el resto se vende para hacer pan. No hay nada que se venda por separado. Bueno, entonces, ¿cuál es el PBI? Volvemos al concepto. Bienes y servicios producidos en una economía en un periodo determinado. Bienes y servicios finales. ¿Qué es lo que salió de la harina, el azúcar, la levadura, etcétera, etcétera? Salió pan. Entonces lo que hay es pan. ¿Cuánto pan se hizo? 500.000 paquetes de pan por 25 pesos cada uno me da... ¿No era 600 millones? ¿No era 600.000 kilos de pan? No, pan. No, 600.000 kilos de harina eran. Pan es 1.000.000 panes. Pero se vende por paquete y cada paquete tiene 2 panes. Por eso quedan 500.000 paquetes de pan. Léanlo bien. Léanlo bien e interprétenlo bien. Son 500.000 paquetes de pan por 25 pesos. Ese es el PBI. Esperen un poquitito, recién arrancamos. ¿Qué?
¿Entendieron, chicos? Está, listo. Bueno, ¿entendieron esto? ¿Entendieron el PBI? Entonces, cuando ustedes tienen que calcular algo, vayan al concepto. Cantidad de bienes y servicios producidos, finales. Acá todo va, por eso viene la aclaración abajo. La harina, la levadura, el azúcar, va todo para hacer pan, no hay otra cosa. O sea, la harina no va a terminar siendo un producto final. Entonces, si le da esa aclaración, ya lo único que se termina haciendo acá es pan. ¿Cuánto vale el pan? Son 1.000.000 de kilos en paquete de a 2 kilos por paquete, a 25 pesos le da eso. Bien. 12.500.000 pesos es el PBI de esta economía. Cada paquete contiene 2 unidades de pan. La producción de harina son bienes intermedios. Bueno. ¿Cuánto valor agregan los panaderos a la harina, levadura, azúcar, sal cuando lo convierten en pan? Bueno. Veamos un poquito. Acá yo les voy a decir algo. Siempre sean, voy a borrar esto, siempre sean ordenados. Esperen que voy a volver a, bueno, sí, sigo compartiendo sean ordenados. ¿Cuánto valor agregan los panaderos? El valor agregado por los panaderos va a ser el valor del bien, el que venden el bien final, menos los insumos requeridos para la elaboración del mismo, porque eso fue valor que se agregó en la etapa anterior. Entonces, veamos, primero, volvamos al enunciado. El enunciado decía que, primero, que para producir esto había 600.000 kilos de harina. Entonces, vamos a hacer un cuadrito. Que diga insumos o productos. Harina, cantidad. Acá había 600.000 kilos. ¿Cómo, en qué? Vendido a 2 unidades por kilo. Que es lo mismo que decir ahí que se hicieron 1.200.000 paquetes. Vamos a ponerle unidades. ¿Cuánto valía cada unidad de esa? $25. Ah, de la harina 6. No, la harina, estoy haciendo la harina acá primero. ¿Sí? Por 7.200.000. ¿Qué más tenemos después? Levadura, azúcar y sal. 50.000 cada uno. Levadura, azúcar y sal. También a 2 cada una. Ya miro, esperen que termino acá porque si no me olvido. Ya miro sus preguntas. Solo quiero terminar el cuadro así ustedes también lo van viendo. Sal. Entonces eran 50.000 cada una. Unidades también es por 2. Y
Precio por unidad de cada uno era 2,50 de cada uno de los ingredientes. Miro lo que están preguntando. Solo quiero totalizar acá. Vamos a arrastrar esto. Así ya tenemos. Una sumatoria. A ver qué están poniendo ustedes. ¿No sería 1 millón de unidades? ¿Qué cosa 1 millón de unidades? No. Lean bien el enunciado. Dice. Vamos a empezar por la... son 600.000 kilos de harina vendido a 2 unidades por kilo. Sí, está medio confuso el argumento, pero era un poquito para que busquen eso. 2 unidades serían 2 paquetes por kilo. O sea, en realidad tendría que decir vendido a paquetes de medio kilo. Aclárenselo ahí. Si les queda duda por la redacción, aclárenlo ahí. Dos unidades cada una. 2 unidades por kilo. Siendo el valor de cada paquete, cada unidad, 6 pesos. Y así con lo otro. ¿Entendieron? No, el pan no. Yo estoy haciendo la harina ahora. La harina está redactado distinto. El pan, para el cálculo del PBI primero, decía, la producción es la siguiente: 1 millón de panes, vendida en 2 unidades cada una, o sea, 2 unidades de panes en cada paquete. Son 500.000 paquetes de 2 panes. 500.000 paquetes de 2 panes. ¿Sí? Miren los otros si entendieron bien. Y siempre homogeneicen las unidades, porque si tienen los precios unitarios, fíjense que el precio unitario sea del paquete o de la unidad, o llévenlo todo a kilo, pero llévenlo todo a lo mismo. Por eso, léanlo bien. Bueno. Entonces tenemos el PBI, les voy a poner acá abajo, el PBI, para tener un orden. PBI es 12.500.000. No pesos porque está en pesos, y bueno. El valor agregado es la producción menos los insumos, los 12.500.000 menos el valor agregado de este sector únicamente, del sector panadero. El valor agregado es de 4.550.000. Ese fue el valor del sector panadero. ¿Se entendió? Porque acá les quiero dar una explicación metodológica. Primero quiero que vean si entendieron el ejercicio. El cálculo es simple, yo quiero que lo entiendan conceptualmente. El PBI se entendió, pero bien. El enunciado está un poco confuso. Sí, sí, está un poquito confuso, pero la idea también era eso, que usted ponga su capacidad de análisis en ver qué son unidades, qué son kilos, y que no a veces está así, por eso. Pero creo que viendo bien ahí se les aclaró. Bueno, ahora les quiero ir a otro tema de fondo. Fíjense que, acuérdense que nosotros dijimos que la identidad, que el ingreso es igual al producto, que igual al valor agregado. Pero ¿cómo si el valor agregado acá es 4.550.000 y el PBI es 12.500.000? Ese es el valor agregado solo de los panaderos. Fíjense que los 7.950.000 de sal, azúcar, levadura y harina, alguien lo hizo.
A ver, para, antes termino de explicarlo y ahí vamos al cálculo ahí, pero cada paquete de... Pero yo no hice 600.000 por 12, yo hice 1.200.000 por 12. No, 6 salía el paquete. Ay, para que ya me mareo, espérame un poquito, para que ahí te vuelvo a repasar. Lo que quiero es lo siguiente. El valor agregado es solamente del de panadería, 4 millones. El otro, el 7.950.000 es valor que hicieron los productores de harina, los productores de levadura, los productores de azúcar, los productores de sal. Y fíjense que la sumatoria de valores agregados termina siendo 12.500.000, que es el PBI. A ver. Y ahí hagan la división por paquete de pan y les da. Tendría que ser 4 millones dividido... bueno, a ver, decidan si quieren hacer por paquete o por kilo de pan. A ver, que espérame que quiero ver como si cada paquete de medio kilo sale 6. ¿Cómo que no da lo mismo? ¿Cómo no va a dar lo mismo? ¿Habrás calculado mal? Ah, bueno, no me dejen loco. Listo, no hay problema, está bien. Puede pasar, estamos en vivo. Y encima después graban y donde le erro una, ¡sa! Ya vi video mío, no, pero de otro colega. Bueno, ¿se entendió el práctico, chicos? Y ese valor agregado, yo le voy a agregar ahí, pues si no, usted dijo que ese era valor agregado. Valor agregado, sector panadería. El valor agregado total de la economía fue 12.500.000. Bueno, vamos entonces a el punto 5. René Favaloro compra, difícil que compre porque no está más, pero bueno. Compra un servicio de contabilidad RR por un importe de 10.000. RR, si para su fabricación abonó 7.500. El ejercicio es un poco lo mismo. Acá ya le voy, para no calcularle todo, yo le voy dando, ustedes van anotando y después hacen la comprobación. Bueno. Dice, para su fabricación abonó 7.500 de salario. RR, que es la empresa. ¿Cuál sería el beneficio de RR? Demuestre por qué el producto, el ingreso y el gasto deben coincidir exactamente. Analizar el caso en el flujo circular. Bueno, el flujo circular ya le habíamos dado una economía cerrada. Bueno, él vende a 10.000. El ingreso por venta, anoten, así ya no les voy haciendo... En realidad esto es así. Acá vale el otro ejercicio. Ingreso por venta. El total de ingresos por venta es la demanda final. Es 10.000. Porque si no por ahí me mando un 0 de más y sale cualquier cosa. Un importe de 10.000. Si para su fabricación abonó salarios nomás, ¿cuál sería el beneficio de RR? Abonos salarios. Vamos a poner las otras retribuciones si hubiera. Salario había abonado 7.500, ¿no? Cero. Entonces, el beneficio es 2.500. El resto es salario.
¿Estamos? Este es sencillo. Vamos a la teórica. Demuestre por qué el producto, el ingreso y el gasto deben coincidir exactamente. Bueno, esta parte es muy importante y veámosla con este caso. Me gustaría verla con un caso ampliado, si quieren lo vemos con el ejercicio más atrás, pero quiero comprar. Bueno, ¿cuál es el producto acá? La empresa, profe. No, el producto es el servicio que hizo la empresa, el software. Es el producto. ¿Cuánto vale? 10.000. 10.000. Lo que la empresa hizo es un producto que vale 10.000 pesos, porque acá lo compraron por 10.000 pesos. Vale lo que el mercado dice que vale. Bien. Hasta ahí estamos entonces. El producto es 10.000. Esperen que estoy revisando. Demuestre el producto, el ingreso. Bueno. ¿Cuál es el ingreso que tienen los propietarios de los factores de la producción en una economía? El ingreso está compuesto por la sumatoria de las retribuciones de los diferentes propietarios de los factores. O sea, los que pusieron el trabajo tienen salario, los que pusieron el capital tienen intereses, los que pusieron los inmuebles tienen renta y los que pusieron la coordinación, la empresa, tienen beneficios. Entonces, el ingreso acá, el beneficio se lo terminan llevando los empresarios, los salarios se lo terminan llevando los trabajadores. Si hubiese habido rentas, o sea, si hubiesen pagado interés, o sea, alquileres, por ejemplo, porque la empresa ocupa un predio que es alquilado, esa parte también es ingreso. Pero fíjense que de cualquier manera la sumatoria tiene que dar igual, o sea, lo que cobró la gente que intervino, ya sean empresarios o trabajadores, y lo que les quiero demostrar es esto: si hubiese habido más gente, o sea, propietarios de otros factores, de los otros dos que dan cero ahí, también hubiesen cobrado una parte, y no más que el producto, porque no da para pagar más. Se cobra lo que da el producto. No hay más de dónde sacar. O sea, no puede haber una renta ahí de 1.000. ¿Cómo que todos cobraron 11.000 si vendieron 10.000? ¿De dónde salió? De la maga no existe. Por eso es igual el producto que el ingreso. Lo que se produce y se vende es lo mismo que se va a tener de ingreso. ¿Me entienden? Y sí o sí da así. Si ustedes suman salario, intereses, renta y beneficio, tiene que ser exactamente igual de lo que fue al producto, a la demanda final. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. ¿Quién había comprado el software? Porque acá les quiero hacer una pregunta. ¿Compra? ¿René Favaloro compra? O sea, estamos hablando, si estuviera un médico, ¿no es cierto?, que compra algo para... No lo compra como persona para el consumo de su hogar, sino que lo compra para su emprendimiento, para su empresa, para su sanatorio. Entonces, primero le pregunto, ¿cómo clasificarían ese servicio? Dentro de las variables de la demanda. Como inversión. Perfecto. Es inversión, ¿no es cierto? Compra de bienes y servicios para incrementar la capacidad productiva. El software lo que le permite es llevar la contabilidad, ordenar, cobrar, vender, lo que haga el software. Entonces, es una inversión, es lo único que se generó en esa economía, y el valor de esa inversión se equivale proporcionalmente a lo que se cobró, lo que cobraron los propietarios, los factores de la producción en esa economía, que son 7.500 de salario y 2.500 de beneficios. Bien. Entonces, con esto que les quiero decir, y grábenselo, si no hay producto, no hay ingreso. Si no hay oferta, no hay demanda. Si no se fabrican cosas para vender, no va a existir la remuneración. De acá ustedes empiezan a ver, o sea que
Un país puede ser muy rico en recursos naturales, en materia prima, pero que si no está explotado, no se genera el producto que alguien lo compra, los residentes de ese país no van a tener ingresos. O sea, los países africanos son los países en recursos naturales más ricos per cápita, en diamante, oro, petróleo, o sea, todos esos recursos minerales. Entonces, ¿por qué son tan pobres? Y porque no los explotan. Porque no los explotan. Y acá ya podemos hablar miles de casos. Japón es siempre un fenómeno. Japón es un país devastado por la guerra, contra la acción imperial, de golpe un día se puso a laburar, y como no tenían recursos naturales, lo que hacían era transformar el hierro en cosas que todo el mundo quería. Desde auto, moto, teléfono, tal es así que cambiaron el eje en los 80. Japón casi se lleva puesto a Estados Unidos, porque el productor industrial por excelencia siempre fue Estados Unidos. En los 80 Japón interrumpe con las marcas japonesas, le hace un agujero bastante importante a la industria de Detroit. Entonces, transforman un montón de hierro en un auto y le agregan mucho valor, y todos los que intervinieron en ese proceso cobran por ese auto. Si vendían el hierro sin transformarlo, iban a vender a lo que vale un kilo de hierro en un auto. ¿Se entiende? Hay demanda para que, porque hay algo que comprar, se generó. Eso para que no se diga que primero hay que incentivar la demanda. Ya cuando veamos bien la teoría keynesiana, hay gente que, a ver, el modelo keynesiano no dice la mitad de las cosas que dice por televisión. Y hay veces que se lo critica muy duramente, pero en realidad no, bueno, ahí ya va a depender de cada uno y la opinión que cada uno de ustedes se forme después. Pero tampoco el modelo keynesiano no dice en ningún lado eso. Vos dale plata a la gente que las cosas van a aparecer solas, no es eso. Es en un momento particular donde hay una recesión, pero está todo puesto para producir, solo que falta un aceite ahí, falta cebar la bomba, decía Keynes. Entonces ahí sí te conviene hacer un incremento de demanda, porque la oferta potencialmente está. Si es un país desierto, no hay nada, y vos le das, llevás a 10 personas a vivir ahí, y le da 10 millones de dólares a cada uno, pero con la condición de que no pueden salir, ¿no es cierto? Y no pueden interactuar con el resto del mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a matar entre ellos, se van a tirar la plata por la cabeza, la van a prender fuego, no quieren plata, quieren comida, ropa, eso va a pasar, o sea, entiéndanlo. Entonces, la economía keynesiana, que se le llama la economía de demanda, que parte de eso, hay que ponerla en su contexto justo. Se puede hacer políticas de demanda, esto que yo les digo, primero darle plata a la gente, pero ¿por qué? Porque hay una recesión donde el producto le falta un changüí para salir, no si no hay nada. Si no hay nada, con plata en la mano no compras nada, y no te vestís, no comes, no tenés techo, nada. No se olviden de eso, o sea, no es... No, yo quiero ser keynesiano porque Keynes fue bueno, porque le dio plata a la gente y así salió. Sí, vos podés dar plata si hay una contrapartida. Por eso es identidad entre producto e ingreso. Las dos partes son importantes. O sea, si Keynes hubiese dicho todo lo que dicen que dijo, mamita querida. Bueno. Entonces, el producto y el ingreso son equivalentes. Y fíjense que el ingreso es la plata que tiene esta gente, en total, los 10.000 pesos para comprar cosas. Bueno, vamos al punto 6. Importante también, para seguir conceptualmente con este dato. Clasifique cada una de las siguientes transacciones en uno de los 4 componentes del gasto. Consumo, inversión, compra del Estado, exportación e importación. Acuérdense lo que yo les dije. Un bien en sí, obviamente, si es una máquina que fabrica bolsa, ¿y quién va a comprar una máquina de fábrica bolsa para poner dentro de la casa y sacar cada vez que necesita llevar la basura? Es un absurdo, pero en general, en bienes como los automóviles, que es el caso que trata acá, puede tener diferentes destinos, y eso es lo que quiere mostrarle el práctico. Entonces lo que dice, hay una planta de Ford, ¿cierto?, que fabrica autos. Y
Ahí le está mostrando a quién le vende. Y ahora le pregunto, si vende 10 coches a Arcor. Arcor es una empresa, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué componente de la demanda es? Una inversión. Una inversión, porque si lo compra una empresa, lo compra para... ¿Y qué pasa si en realidad en la empresa, porque esto y creo que está más adelante del práctico, no me acuerdo, pero si no ya le digo, ¿qué pasa si en realidad usa el gerente para salir a la noche y nos pone a producir? Y en realidad eso es no ser competitivo, o sea, estar mal usando los recursos. Esa empresa va a tener costo innecesario y va a hacer su producto caro. Lo que no puede hacer la contabilidad, porque esto se trata de medir la contabilidad nacional, lo que no puede hacer la contabilidad nacional es salir el INDEC, ¿no es cierto?, a mirar si cada empresa que compró un auto efectivamente, o sea, cuando la factura salió a nombre de la empresa, si efectivamente lo está usando para producir más o no, ¿se entiende? O sea, ¿y qué pasa si no lo usa? Lo deja guardado. Y se supone que si lo compró la empresa no es para dejarlo guardado, porque la empresa compra para producir. O sea, sigan la regla general. Sí, pero acá descubrí que no, y bueno, mal de ello. No puedo poner en el manual de la contabilidad nacional, se va a investigar que cada empresa que tenga el auto parado, ese auto se lo va a considerar consumo del gerente, que no, imposible eso. Esto tiene que tener un sentido práctico. Y la regla general es que las empresas compran los bienes, en este caso los automóviles, para producir más o mejor. ¿Se entiende? Tengan sentido común. Tengan sentido común y sentido práctico y apliquen la definición. Lo compró una empresa, no te doy más datos, y la empresa lo compra para producir. 10 coches para la policía de emisiones. ¿Qué es? Gasto público. Gasto público. Claro, lo hace el Estado. Es un consumo. En la contabilidad nacional está, no van a encontrar la palabra. Ahí tenemos esto, cualquier cosa pregunten. Si ustedes se bajan la estadística que les mostré del Ministerio de Economía, se van a encontrar que está clasificado consumo privado y consumo público. Consumo público es gasto público, es lo mismo. Y si me ponen consumo público, me ponen gasto público, está bien, para mí y para cualquiera de los profesores. Pasa que el libro, la bibliografía habla mucho de gasto público, entonces para que ustedes se familiaricen con el concepto, le decimos gasto público. Eso no se vayan a preocupar, porque no es un inconveniente. Consumo, gasto, al final es lo mismo. Bueno, entonces, y no es inversión, no, la construcción nomás se considera inversión. 10 coches se venden a Brasil. ¿Qué es? Exportación. Exportación. Vamos rápido, entonces. 10 coches a Amelia Pérez. Importación. Consumo. Consumo. A una persona, se supone que esa persona es residente. ¿Y para qué compró 10 autos una persona? Eso no puede ser consumo. Esa está teniendo una remisería en negro. Y no puedo saber eso. El dato que yo tengo es que un consumidor final compró 10 autos. Y si compró 10 autos, por ahí le gusta usar uno cada día. Lo otro ya, después que se judicialice y la FIP le obligue a inscribir su remisería, bueno, ahí veremos, le cambiaremos a inversión, pero si lo compra una persona, o sea, ¿qué quiere decir que lo compra Amelia Pérez? Estamos diciendo que lo compra una persona, entonces para su uso personal, no lo está comprando una empresa. Ahí no va a tocar la FIP. Claro, pero ese otro, o sea, no entren en esa. Por eso uno a veces se va y bueno, pero y no, acá estamos contabilizando las compras y con los datos que tenemos se lo clasifica así, ¿se entiende? Eso, sigan ese criterio. Ustedes vean las definiciones y los datos que se le dan. Lo otro lo van a ver en tributo. Bueno, pero consumo sospechoso no existe. No sé, si encuentran ahí en el INDEC consumo sospechoso, enter, tic, le mandan ahí. Bueno, 10 coches para venderlo el próximo año o directamente no los venden. Inversión. Una inversión no planeada, o sea, es un stock producido y no vendido en este periodo, vendido en el otro. Y si vende un coche de fabricación de Estados Unidos, es consumo y es importación. Ya vamos cerrando.
Por un lado, el coche va a figurar como consumo, o sea, cuando nosotros analicemos el consumo, nos vamos a encontrar con que el consumo es tal cosa, porque el consumo es la compra de bienes y servicios que hacen las personas para su uso, el uso doméstico. Un auto importado es consumo, ¿se ajusta a esa definición que yo les di de consumo? Sí, se ajusta a esa definición. Pero también cuando veamos la contabilidad nos vamos a encontrar con la importación y la demanda, o sea, el PBI es exportaciones menos importaciones. Y ahí nos vamos a encontrar con que el PBI tenemos que restarle las importaciones para que sea bienes y servicios producidos en el periodo. Eso porque se ocupan los dólares, ¿no, profe? Sí, obviamente comprar por dólares, pero lo que yo quiero acá es que le quede claro es la definición. Acordate que definición es la siguiente: PBI es igual a bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado. Esa definición se asemeja más a oferta. Es como que vos vas y contás todo lo que se produjo en el año. Pero yo también les dije que identidad es, o sea, que hay una identidad entre producto e ingreso. Bueno, el producto lo puedo medir desde la oferta de lo que se hizo o desde la demanda. ¿La demanda qué es? Consumo más inversión más gasto más X menos M. Pero por eso es menos M, menos importaciones, porque PBI es igual a demanda menos importaciones. El auto importado es parte de la demanda en el consumo, pero para calcular el PBI, ese consumo es consumo de importado, no lo puedo computar como PBI. Sí como consumo, pero no como PBI. Entonces, a lo consumido le tengo que restar lo que es consumo importado para tener el PBI. Por eso les dije la ecuación stock de más, no me acuerdo cómo se llamaba, inversión no planeada. Stock, el stock ya. Stock es no vendido, está ahí estoqueado al fin del periodo. Mi PBI es $2.000. $1.000. 1.000 pesos. Vamos a hablar, 2.000 pesos. Me voy, ahí lo estoy mirando al lado de la oferta. ¿Por qué? Porque se fabricaron. No, a ver, bueno. Mi PBI es 1.000 pesos. Se fabricó un auto que vale 1.000 pesos. Ahí estoy mirando al lado de la oferta. Vamos al otro lado de la ecuación. Yo me encuentro en consumo que yo consumí 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque hubo personas que compraron 2 autos. No hubo inversión, no hubo gasto, no hubo exportaciones, para simplificar el análisis. Pero sí necesariamente tiene que haber habido, uno de los autos tiene que haber sido importado, porque de la oferta yo produje un solo de 1.000 pesos. Y ahí me encuentro con que consumí 2 autos, pero uno es importado, uno producido, uno importado. Por eso, vean qué es lo que están queriendo calcular. La oferta total, y la oferta total es PBI más importaciones. Por eso les decía que era muy, muy importante que ustedes repasen la ecuación y vean cómo juegan las variables. Oferta. La cantidad de bienes que tiene disponible las personas para comprar está compuesta por el PBI y por las importaciones. PBI es oferta menos importaciones. Cuando lo desagrego, tengo consumo, inversión más gasto. Menos más exportaciones, menos importación. Entonces lo computo en los dos lados. Es consumo, sí, pero también es importado. Cuando hago consumo menos importación, quedan 0. Bueno, seguimos. No voy a poder terminar lo que yo quería, pero bueno, algo voy a avanzar. Si la empresa McDonald's instala una sucursal en Misiones, la actividad generada tendrá que incluirse en el PBI de la Argentina o el de Estados Unidos. Explique la diferencia. Pero o sea que esto es importante que ustedes entiendan. Entre Producto Bruto Nacional y Producto Bruto Interno. Bueno, hay una empresa extranjera que se instala en la Argentina. ¿Yo tengo compartido algo acá? Sí, vamos a sacar esto un poquito. Ahí está. Hay una empresa extranjera que se instala en la Argentina. Así dice el práctico. ¿Qué es PBI? Producto Bruto Interno. Es el producto
hecho en el ámbito geográfico. Geográfico. O sea, todo lo que se fabrica adentro del país, independientemente de quién sea, si el propietario de la empresa es residente o no residente, ¿sí? Entonces, en este caso, McDonald's, la sucursal que pone acá, lo que produce acá, que son hamburguesas, ¿no es cierto? Es parte, esa hamburguesa es un bien, por lo el cual la gente está dispuesta a pagar, cumple todo ese requisito. De ese bien va una parte a beneficio, otra parte a salario, es más, ni va todo a Estados Unidos. Los salarios quedan acá. Renta y paga un alquiler queda acá también. Profe, Sí. no. Y en el PBI de Estados Unidos, ¿no entra eso en la parte? Esperen, por eso les quiero que entendamos las definiciones. Entonces, en el PBI figura, porque se hizo en el ámbito geográfico de la Argentina. Ahora, en el producto nacional es el producto de los... Por eso, pero vamos a terminar el análisis de la Argentina y vamos al de Estados Unidos como queda. En el Producto Bruto Nacional es el producto de los residentes argentinos, independientemente de donde lo hagan. Esas hamburguesas no van a ser parte del Producto Nacional, porque lo que las hacen no son residentes. No son residentes. El beneficio se lo llevan. Que en realidad esa es otra historia, no es tan así. O sea, no es que viene una empresa, pone algo, total, se lleva toda la plata y deja un vacío, eso no pasa así. Si Es la franquicia, o sea, ¿quién pone? Hay un gerente argentino, ¿eh? ¿Eh? Debe haber un gerente argentino, un dueño, eso argentino, pagó la franquicia. Bueno, pero por eso, primero hagamos el ejemplo sencillo de que la empresa es norteamericana. ¿Cuál es la retribución del factor empresa? ¿Cuál es la retribución? Los factores de la producción que le dije recién que eran 4. El beneficio. Bueno, el beneficio, porque la empresa es norteamericana, no forma parte del PBI, porque ese beneficio, de ese valor agregado que corresponde a la parte del beneficio, no se generó acá adentro. No forma parte del Producto Nacional, perdón, el beneficio no forma parte del Producto Nacional. Entonces, PBI, producto que se genera en el ámbito geográfico del país. Lo que se fabrica acá adentro, no la empresa en sí, sino lo que produce la empresa. PBI es bienes y servicios, producido por los residentes. Entonces, lo que se produce, pero que los residentes que producen esto, para simplificar, todos son norteamericanos. O sea, vino McDonald's, trajo su empleado de allá y son todos de allá, son todos no residentes. Entonces, lo que producen es parte de nuestro producto interno, pero no de nuestro producto nacional. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen ahí son no residentes. Ahora, en Estados Unidos en su PBI no figura ese valor agregado. La parte del valor agregado, por eso le era importante que entiendan el práctico anterior. No figura, pero sí en su producto nacional, porque sos residente. ¿Y por qué esto? Porque se parte del supuesto de que el ingreso, ese producto va a ir a donde están los residentes, porque uno gasta donde vive. Es una forma de calcular. Por eso el PBI de Estados Unidos, el Producto Bruto Nacional, es mucho mayor que el Producto Interno, porque tienen muchas empresas, mucho más empresas de propietarios norteamericanos afuera que empresas de propietarios no residentes en Norteamérica adentro. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Producto interno y producto nacional. En el caso que sea al revés. ¿Cómo? Profe, y en el caso que sea al revés, por ejemplo, que Argentina ponga una empresa en otro país. En el caso de que sea al revés, que Argentina ponga en otra empresa, los beneficios se van a calcular en el Producto Bruto Nacional, ¿no es cierto? Claro. Y en el interno no, porque no está en el ámbito geográfico, es a la inversa. De hecho, pasa. En Brasil está lleno de empresas, un montón de empresas argentinas que se fueron. Con Epic y se mudaron, ¡pum! Sí, habla Luciano. Profe, cuando, por ejemplo, una empresa de colectivo
Sí. Cuando sacan un brasilero, por ejemplo, compra un pasaje allá en Brasil, o sea, lo que ingresa a la empresa por ese lado, entra a Producto Nacional, ¿no? Él compra el servicio de acá, de colectivo argentino. Sí, compra. A la Pero empresa paga argentina ya. le compra. Ah, directo, ahí está comprando. No, por eso, depende de lo que me estés preguntando. Eso tiene que tenerlo claro. Yo estoy preguntando si cuando sacan un pasaje allá en Brasil, pagan reales, ¿no? Y todo. Ese ingreso y esos beneficios que obtiene la empresa por ese servicio, ¿entra al Producto Nacional o al PBI? No, eso ni, porque el servicio se te produce allá. Vos pagás en real allá para que te lleve allá. Acá ni cuenta de eso. Si tiene que pagar un impuesto acá, paga un impuesto. Pero el servicio de tu traslado a Brasil, ¿me entendés? Tiene un montón de detallecitos en el medio del cálculo, como toda contabilidad. Hay cuestiones que son complejas. Sí, el dueño de la empresa es extranjero, pero el trabajador es de acá. Y bueno, lo que pasa es que cómo se calcula la diferencia entre el PBI y el Producto Bruto Nacional. Se suma las retribuciones que se llevaron y las retribuciones que se trajeron. Bueno, es que agarrar acá hamburguesa y decir, bueno, este porcentaje le corresponde a beneficio, entonces eso va para el producto, eso lo saco del Producto Interno porque es la parte del beneficio. O sea, no se mira desde el producto, sino que ahí se mira desde quién cobró. Entonces, en lo que vos me estás diciendo ahí, vos le estás pagando a la empresa brasilera la totalidad del pasaje y si bien te llevan desde acá, ponele, no tiene ni mucho sentido el análisis. O sea, ¿cuál es el sentido práctico? Vos le pagaste a una empresa brasileña para que te dé un servicio que es llevarte a Brasil. El servicio ni se genera acá. ¿Me entendés? Empresa brasilera. Yo dije, yo iba, por ejemplo, al Crucero del Norte, creo que sea Brasil o no sé. No, y ahí al revés. El servicio se genera acá porque vos le pagás a Crucero del Norte el pasaje. Ellos van allá. Pero el servicio es llevarte allá, pero la empresa está acá y el pago lo haces acá. Claro, pero yo me refiero a si vos estás allá y querés venir acá y pagan real allá, no estación. Y es lo mismo, ¿a qué empresa le pagás? Y pagan reales, y pagan reales a Crucero del Norte. Ellos cobran, teóricamente cobran en moneda nacional. Si pagás allá en reales, es una cuestión comercial. O sea, entre bancos centrales se compensan, se quedan allá con los reales y acá le transfieren pesos, no importa en qué moneda pagás. Lo importante es dónde está la empresa, en ese caso, en ese servicio. Si es Crucero del Norte, vos allá estás generando un servicio que hace al PBI argentino. Buenísimo, porque el servicio sale de acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo hacen trabajadores de acá, que son los choferes de acá, y el beneficio queda para el dueño de la empresa. No, está bien, o sea, plantéense, está bien que se planteen todos sus interrogantes y hablemoslo, porque esto tiene que quedar clarísimo, estos conceptos tienen que quedar muy claros, no tengan miedo de preguntar. Y yo sé que a veces es medio trabalengua, pero por eso, siempre que se confunden, vayan a la definición y ubíquense. Bueno, uno en el ámbito geográfico, ¿dónde se produce el servicio de transporte? La empresa está acá, de acá se genera, sí, va y te busca ya. Si tiene una sucursal, a ver, una cosa es la definición jurídica de la empresa, que es una sucursal. Si tiene una sucursal en Brasil, ahí sí sería como McDonald's, como explicamos en el caso anterior. Es lo mismo, por eso, la sucursal allá va a figurar, por el servicio que genera allá va a figurar dentro del PBI brasilero. Pero, ¿cómo? Los beneficios vienen para acá y los que son propietarios de esa empresa son residentes argentinos, en el Producto Bruto Nacional nuestro va a estar. ¿Se entiende? La sucursal. No toda la empresa, la sucursal. Perfecto. ¿Y cómo sabéis? Bueno, sucursal tiene que llevar contabilidad separada. Ahí ya entramos en un tema societario que no hace a la cuestión. Está dividido.
Está dividido qué es lo que se factura allá y qué es lo que se factura acá. Eso quédense tranquilos. Bueno, vamos un cachito más. Bueno, y ahí explicamos PBI, Producto Bruto Nacional. Por favor, repasen. La diferencia entre los dos son remuneraciones netas de los factores del exterior. A mi PBI, para llegar al Producto Nacional, yo le tengo que dar las remuneraciones recibidas, o sea, que no es solo el beneficio, el más fácil que uno ve. Si yo argentino, tengo una empresa en Brasil, el beneficio que vi, o sea, lo que entro acá. Pero si yo soy un trabajador, yo voy y trabajo una temporada en Brasil, porque en la playa, que yo trabajo guardavidas, cuando yo me traigo ese salario, también opera de la misma manera. Forma parte del Producto Nacional Argentino, pero no del Producto Geográfico, porque no se generó acá en este ámbito. Con los intereses lo mismo. Si yo soy un banco y presto a empresa brasilera, utilitario, pasa lo mismo. Los intereses van a venir para acá. ¿Cuál es la diferencia entre PBI y Producto Bruto Nacional? Remuneraciones netas a los factores del exterior, RNFE, que son remuneraciones recibidas por los que residen acá, menos remuneraciones pagadas por lo que se generó acá, pero residen allá. ¿Sí? Bien. Bueno, el punto 8 es más o menos lo mismo. Vamos a avanzar un cachito, así yo termino algo. Los ingresos generados por una empresa de nacionalidad argentina ubicada en Brasil, es lo que hablamos recién. Una partida que se incluye en el PBI de la Argentina, falso. Acabamos de ver el caso. Le dejo la respuesta nomás por las dudas. Una partida que se incluye en el PNB, en el Producto Nacional de la Argentina, verdadero. Una partida que se incluye tanto en el PBI como en el PNB, no solo en el PNB, o sea, el Producto Nacional Bruto. Una partida que no se incluye ni en el PNI, ni en el PBI, ni PIB o PBI es lo mismo, PNB o PBN es lo mismo, ni en el PNB es falso, se incluye en el Producto Bruto Nacional. Bueno, 9. Este ya quedó viejo, pero sirve al caso porque siempre tenemos casos iguales. Producto del levantamiento del cepo cambiario. El cepo cambiario era una medida, ahora volvió el cepo cambiario, si llegan a levantar. El ministro anterior, el primer ministro de Macri, necesitó del Banco Interamericano de Desarrollo 5.000 millones para sostener el incremento de la demanda. Se sacó el cepo, de golpe la gente pedía comprar dólares, ¡pum! Fueron a comprar dólares. Para esto dieron un préstamo a la Argentina porque si no había oferta de dólares se podía disparar y se disparaba todo. Entonces, para sostener. ¿Cómo afecta, esta es la pregunta, cómo afecta ese financiamiento en las remuneraciones netas a los factores del exterior? A raíz de este hecho y en caso que mantenga esta operatoria a largo plazo, ¿cuál cree usted que será mayor, el PBI o el PNI? Si esto sigue pasando recurrentemente. Bueno, a Argentina le dieron un préstamo. El préstamo no es una remuneración. La remuneración es, por un lado, cuando tengamos que pagar. El capital tampoco, eso incluye en la cuenta de capital. Es lo que opera en la cuenta corriente. Lo que nosotros vamos a tener que pagar es los intereses. Esa es la remuneración a los factores del exterior. Pero la remuneración no es el préstamo, son los intereses que genere ese préstamo. ¿Les queda claro? No es el préstamo en sí, es la remuneración que genera ese préstamo. Pero se paga el capital de todas formas, profe. Se paga, pero no influye en las remuneraciones. Lo que está analizando si influye o no en el PBI y PNB. El capital no influye en ninguno de los dos. Claro, el capital sigue una transferencia, ¿no? Capital es capital, aparte. Lo que yo haga con ese capital indirectamente va a terminar en consumo, en inversión, no sé qué es lo que haga. Pero el préstamo en sí no es parte del PBI, es un préstamo. Lo que yo tenga que pagar por ese préstamo, o sea, por el servicio del préstamo, sí, es una remuneración afuera. ¿Se entiende?
Los intereses que yo tenga que pagar por ese préstamo es lo que me va a influir en el entre el Producto Interno y el Producto Nacional. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Ahí en el largo plazo la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Sí, a ver, si seguís endeudándote, vamos a estar como ahora, ¿viste? O sea, endeudate, un día te dejan de prestar, no tenés financiamiento, pum, sí, se contrae el PBI. Pero acá, a ver, lo que el práctico le está queriendo, enfóquense en lo que le pide el práctico ahora. El práctico ahora le está pidiendo que ustedes identifiquen cómo influye eso entre PBI y PBN. A eso es lo que vamos. A la larga la tendencia es que el Producto Bruto Nacional va a ser mucho más chico porque vamos a tener mucho más remuneraciones que pagar afuera. De eso se trata. O sea, a largo plazo, el PNB va a ser menor porque es más lo que pagamos afuera que lo que viene, porque más pagamos intereses. Por eso, bien ahí, bien. Bueno, esto también esto ya lo vimos, la pregunta 10. Yo voy a hacer, a ver un poquitito. La 10. Sí. La 10 repaso. De lo que ya, esto, sí. Pues le voy a dar la 10 y la 11, y ahí cortamos porque el 12 es largo para arrancar. Así que le doy la 10 y la 11 y cortamos acá. Dale, toma. Isabela. Bueno, 10. Define la diferencia entre una variable medida a costo de factores y a precio de mercado. Esto ya lo vimos, chicos. O sea, a precio de mercado, ¿qué incluye la variable? Los impuestos netos de subsidios. Está evaluado, o sea, a lo que le costó a los factores de la producción hacerlo, más los impuestos que le carga el Estado y menos los subsidios si existieran. ¿Qué más pedía? ¿Por qué es importante el costo de los factores? Porque lo que efectivamente terminan cobrando las personas es el PBI a costo de los factores. Producto Bruto Nacional, en realidad, el costo de los factores es lo que terminan cobrando las personas. Porque la parte de la diferencia entre precio de mercado y costo de factores, que son impuestos, se lo termina llevando el Estado. ¿Se entiende? Por eso es importante el concepto. Bueno, rapidito esta. ¿Lo que terminan cobrando las empresas o las personas? Los propietarios de los factores de la producción que terminan siendo personas físicas. O sea, las empresas, los empresarios, o sea, el beneficio lo cobran los dueños de las empresas, no la empresa en sí. Ese termina siendo el ingreso de los empresarios, como el salario es el ingreso de los trabajadores, como las rentas es el ingreso de los rentistas por tener el inmueble para rentar, ¿me entienden? O sea, claro, está el factor de producción, el dueño del factor de producción, que lo que cobran los dueños de los factores de la producción es igual al producto, a costo de factores, porque la diferencia entre precio de mercado y costo de factores se lo lleva al Estado, pero es lo mismo. Si no hubiera impuestos, lo que ellos produjeron es lo mismo que lo que cobraron, así como vimos en el práctico anterior. ¿Se entiende? Lo que cobran empresarios, trabajadores, porque son propietarios de empresas y del trabajo. Y lo mismo aplica en la contabilidad nacional. Hoy se sintetiza, se pone como excedente bruto de explotación a lo que es intereses, renta y beneficios, porque en realidad los banquetes son empresarios también, solo que en vez de tener una empresa que fabrica cosas, lo que hace es prestar crédito. Entonces se pone las inmobiliarias, que son empresas también, pero alquilan inmuebles. Entonces digamos que todos vendrían a ser empresarios en el sentido amplio. Lo que se hace es clasificar a la retribución a los factores en salario y excedente bruto, que junta los tres, pero en un sentido teórico, en un sentido de económico teórico micro, por eso yo siempre les nombro los 4 factores. Pero en práctica para contabilizarlo, para ser práctico,
lo que se hace es, bueno, los salarios, ¿por qué? Porque es fácil determinar si los salarios están en blanco, es fácil, porque la AFIP tiene la información de los asalariados, cuánto cobran, y todo el resto es un absurdo para saber cuánto ganaron, o sea, para tener el número de PBI, se suma a todos como empresas, que en realidad son empresas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ya terminamos. Bueno, analice la siguiente actividad y explique si contribuyen a un mayor PBI o un mayor bienestar de la sociedad. Venta de... Le hago rápido porque ya me... Venta de artículos usados. Acuérdense que PBI son bienes y servicios producidos. Si algo es usado, uno lo tiene ahora y lo deja de tener el otro. No hace al PBI. PBI son cosas nuevas. Cuando lo mirás por el método del gasto, estás mirando lo que se compró. Pero lo que se compró nuevo, no usado. José arregla su jardín. Acuérdense lo que le dije. Se contemplan las transacciones efectivas, donde hay un oferente y un demandante y se transa un precio. No las imputadas. No lo que yo hago en mi caso, si me arregló la cama, toque lo otro. Eso no se puede contar. Es un absurdo contarlo en el PBI. Lo que hablamos en la primera clase, ya sí, pero para mí vale mucho. Uno sabe la tortura que es arreglar mi cama y bueno, no la arregle, qué sé yo. Pero vos no podés decir, para mí vale muchísimo tener la cama arreglada, entonces ponerle que yo estaría dispuesto a pagar 50.000 pesos para arreglar la cama. O sea, entramos a meter cualquier número que no tiene ni sentido. Entonces, la transacción tiene que ser efectiva. Haber un comprador y un vendedor. Partimos de ahí. En el caso de que yo haga un autoconsumo, no tiene sentido. Si yo fabrico, a ver, yo soy un yerbatero y vendo yerba y también saco yerba de la que tengo a la venta para mi consumo personal, en ese caso sí tendría que estar. ¿Por qué? Porque teóricamente, por eso cuando vean impuestos, lo que yo retiro es un autoconsumo. Ese auto yo tendría que facturar para la FIP. Que no lo haga es otro tema, pero en principio eso sí, porque yo le pagué a la gente para que también haga ese paquete de yerba, ¿me entienden? Hubo salarios ahí atrás y hubo rentas, si alquilo el lugar. Entonces, y teóricamente yo tengo que facturarme a mí mismo, por más que yo sea el dueño de la empresa, porque la empresa es una cosa y yo soy otra. Y eso tiene que figurar. ¿Dónde está la yerba que produjiste? Y me tomé todo yo. Y hermano, facturar. Claro, que es fácil. El ente le vende a la misma persona que es el ente, ¿no? El dueño. Por eso, la empresa le tiene que vender al dueño. Ahí, a ver, que en la realidad, obviamente, voy y saco el paquete y chau, pero debería existir, si hacemos bien las cosas, Argentina, un país, si hacemos bien las cosas, yo cuando saco, aparte, empresas, muchachos, empresas son grandes sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son varios dueños. No va cada uno y se sirve. Ustedes van a trabajar, o sea, trabajo empresa. Uno participa todo y va a la góndola como cualquier hijo de vecino y compra y le dan el ticket. A lo sumo tiene una promoción, un 5% por ser dueño, en parte, qué sé yo. Pero en general... No, por eso le digo, en general es así, o sea, yo soy dueño voy y compro, para no mezclar las cosas. En general es así. Por eso, el caso absurdo de la huerta atrás del patio o de arreglar la cama, ese ni se cuenta. El otro debería contarse porque debería llevarse bien. El caso de la yerba. Pero de ahí que la realidad... a veces permite y a veces no, es otro cantar. Bueno, entonces, ¿la venta de artículos usados no contribuye? ¿José arregla su jardín? No. Trabajo voluntario. El trabajo voluntario en la ONG no se produce una transacción tampoco. No hay nadie que preste un servicio y el otro esté dispuesto a pagarlo. Es voluntario. Mejora el bienestar de la gente, sí, pero no hace al PBI. El PBI no mide bienestar. Mide crecimiento de ingreso, variación de ingreso. Crecimiento sostenido de la industria petrolera.
Si crece la industria porque hay mayor oferta de petróleo, y mayor oferta de combustible y mayor demanda. Crece el PBI, sí. Un accidente de tránsito no contribuye al PBI. Que después el médico vaya y cura, bueno, y directamente el servicio médico por curar a ese tipo, sí es parte del PBI porque es un servicio prestado, pero el accidente en sí no hace al PBI. Acá está analizando el accidente. Un cambio en el sistema educativo. En el cálculo del PBI, el cambio en el sistema educativo no va a impactar. Lo que sí, como ya vimos, en el largo plazo, un buen sistema educativo hace que las personas sean más productivas y por ende el PBI va a crecer. Pero en la medición del PBI, un cálculo no impacta, no está en el consumo, inversión, gasto. En Estados Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento total, posterior a la crisis de 2009. Eso es cierto. Mientras que el 90% más pobre de la población se han empobrecido aún más. Hubo crecimiento, miren, acá. ¿Qué es lo que le está diciendo este punto acá? Que en Estados Unidos el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento posterior, del crecimiento, o sea, hubo crecimiento del PBI. El tema es quién se lo apropió. El 95% se lo llevó, de ese crecimiento se lo llevó el 1%. Crecimiento del PBI hubo. Lo que acá aumentó es la desigualdad. Ahora, la desigualdad es un tema largo para hablar, es un tema muy largo para hablar. En el accidente no se tiene en cuenta la grúa, pero lo que te está pidiendo que vos analices si el accidente influye en el PBI o no lo que pase después del accidente. Por eso es el tema. No se vayan por las ramas, o sea, limítense a eso, el accidente en sí. ¿Afecta al PBI sí o no? No. Eso es el tema. Sean concretos, o sea, por eso le digo sean prácticos. Bueno, yo le digo una cosa, incluso hoy se plantea la desigualdad que hay, La desigualdad para mí, en mi opinión, pero y antes opinaba distinto, la desigualdad no es un problema en sí. Es una distribución relativa de la riqueza que en realidad, a ver, a mí no me interesa si yo viviera en Estados Unidos y si Bill Gates se hace 10 veces más rico, a mí no me interesa mientras yo vaya subiendo mi ingreso. El problema es que no se haga rico a costa de que yo voy bajando mi ingreso. O sea, la puja distributiva es una cosa. Si el ingreso es el mismo, el país no crece y hay sectores que se enriquecen más es porque hay otros que se empobrecen. No queda otra, ¿me entienden? Ahora, si el PBI va creciendo, pero hay un sector que de ese crecimiento que se queda con una mayor proporción, y hay que ver por qué se queda. Laburaron más, fueron más creativos, fueron más ingeniosos, más eficientes. También puede ser que se hayan quedado ilegalmente, tienen un mayor poder de lobby. Pero, o sea, en sí la desigualdad no es. Vamos a ver por qué esa desigualdad. Porque si yo soy un vago y la economía crece, y yo digo, qué desigualdad que hay, ¿sabes qué? Bueno, entonces le obligo al Estado a tirarme un cheque, ¿para qué? Para solucionar la desigualdad, porque, no, mira, ¿cómo él va a ganar tanto y yo no gané nada? Entonces, que me vayan a sacarle por impuesto y tirarme el cheque a mí. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Lo de la desigualdad es relativo. Y los países más igualitarios del mundo son los países socialistas donde son todos pobres. Es así. Ahí no hay desigualdad, todos son pobres. Y en realidad sí hay desigualdad porque en realidad el rico ahí es la clase gobernante. Entonces acá son todos iguales, sí, porque ese anda en Mercedes y ese anda en un auto modelo 60, porque algunos son más iguales que otros. Ese es un chiste. Pero la realidad es esa. Por más romántico que suene, si nos vamos a los datos, los países más iguales son países más pobres. Entonces, hay algo que es inevitable en el capitalismo, y es así. Va a haber desigualdad. ¿Por qué? Porque hay uno que es más ambicioso que el otro. El problema es cuando esa ambición la hace de manera ilegal o perjudicando al otro. Pero si la hace creciendo, no afecta nada. Si yo soy recontra ambicioso, quiero tener mucha plata, y fundo empresa, y consigo inversiones, y creo más, y buenísimo, porque estoy dando trabajo a la gente. No hay nada que yo pueda hacer mal, no hay nada que deteriore la economía. Lo único que puede deteriorar es ese índice de igualdad o desigualdad. ¿Por qué? Porque yo voy teniendo mucho más ingresos que el resto. Pero bueno, ojalá hubiera más ambicioso, porque esos son los que traccionan, para mí.
una discusión larga esa, pero yo le digo, no es mi idea solo, en ese sentido, en ese punto de analizar la desigualdad como un problema, me tiro más para los liberales porque realmente pasa eso, o sea, nosotros tenemos que aplaudirle al tipo que despega si lo que hace es legítimo y produce y genera PBI, porque eso nunca puede ser perjudicial. Bueno, eso es para largo el análisis y ya se nos está terminando la hora. Así que chicos, espero que hayan entendido, repaso, mañana tienen con Isabela, yo ya le digo hasta dónde